532 Taller de Buscadores de Conocimiento del 4 de abril del 2024. Muchas gracias, buenos días, buen día para ti como siempre donde sea y cada vez que escuchas esta serie de Buscadores de Conocimiento de la Fundación QS del Instituto de las Naves Espaciales. Como siempre les damos la bienvenida nuevamente a lo que yo llamo reuniones de información y comprensión sobre lo que necesitamos entender. Y lo que nos hemos perdido en la comprensión del proceso de la creación en los últimos meses y tiempos, seguimos hablando de lo que llamamos la dimensión de interacción de los campos del universo. ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué hemos ido por ese camino? El hombre en el estado de materia ha comprendido la mayoría de las formas físicamente de cómo se forman las células, los tejidos, las plantas, los animales a su alrededor y en diferentes maneras y diferentes historias ha creado el proceso de evolución. Y de cómo se ha convertido desde una cosa a otra y cómo diferentes animales se conectan para ser uno y vuelven a ser dinosaurios y todo lo demás. En cierto modo, al enseñar sobre los rayos cósmicos en cierto modo la evolución del hombre, la evolución de lo que llamamos el sistema solar que ha creado ha comenzado el hombre que a través de la evolución se ha convertido en el hombre de hoy. En cierto modo vamos a entender el origen de la creación de los campos, lo que llevó a la creación de nuestro sistema solar, lo que llevó a la creación de nosotros y con el tiempo reunimos la inteligencia. ¿Qué pasó con los otros rayos que vinieron de la misma fuente y se convirtieron en otras cosas? Se convirtieron en otras dimensiones que viven en el universo como hemos visto, como decimos el hombre vino de las cuevas o lo que sea y luego evolucionó de los océanos y de los mares. Luego subió al árbol y luego obtuvo piernas y brazos y el resto, pero en esencia surgió de la mezcla original de los materiales que estaban presentes en este planeta. Ahora, ¿cuál ha sido la mezcla de los campos que están presentes en el universo? La única creación no podemos ser nosotros porque los campos han tomado diferentes dimensiones, diferentes direcciones y han pasado por la misma evolución, algunos en las primeras etapas de los campos y otros después de nosotros. Los sistemas planetarios y las estrellas que se han creado después de la creación de la Tierra y aún están pasando por el proceso de madurez para crear vida en la dimensión de la repetición de las mismas células. La misma estructura de vida. Entonces cuando hablamos de rayos cósmicos, cuando hablamos de campos cósmicos es para llevarnos de regreso, miramos a nuestros antepasados, ¿de dónde vinieron? Ahora miramos dónde están nuestros ancestros espaciales, de dónde vinieron estos campos que se convirtieron en nosotros. Somos parte de la estructura que es una estructura viva y no somos nosotros, somos parte de ella. Somos parte de esa evolución, parte de la estructura de esta vida. Entonces cuando empezamos a hablar de rayos cósmicos y campos cósmicos y las radiaciones que provienen del universo del cosmos es rasear el origen de nuestro sistema solar, origen de nuestra galaxia. El origen de nuestro universo y esto necesita tiempo, esto necesita comprensión, esto necesita ser comprendido paso a paso. Hemos madurado un poco, entendemos la creación de la vida en este planeta, ahora hablamos de esperma y el óvulo que llevaron a la creación del hombre, de las energías que proviene que condujeron a la creación del sistema solar. En cierto modo nada ha sido, en cierto modo es aleatorio pero en cierto modo tiene un patrón. En cierto sentido siempre hay otro hombre, hay otra mujer con la que puedes tener hijos. Entonces ese es el mismo proceso en la dimensión de la vida en el espacio. De una u otra forma los campos de los universos se unen y de una manera u otra crean repetición de vida. Crean repetición de lo que llamamos inteligencia en combinación de estados de materia que conducen a la vida. La vida incluso existe en sistemas monoatómicos y monoestróficos. El neutrón tiene un espectro de campos que en su interacción conduce a interacciones de la estructura molecular de los campos y conduce a algún tipo determinado de vida. Entonces, ¿qué nos pasa? ¿Por qué tomamos esta posición? ¿De dónde vinieron las energías cuya interacción llevaron a la creación del Sol, cuya interacción de campos llevó a la creación de la Tierra? Y luego de ella se crea el hombre y todo, entonces llegamos a un nuevo proceso. Nosotros llegamos a comprender cuál es la esencia de la creación y luego tenemos que mirar la estructura más grande donde en cierto modo se unieron los campos. Fue el origen de los campos, fue la ascendencia de los campos la que condujo a la creación de nuestra galaxia. Y luego, como se unieron estas galaxias, lo que creó la estructura de lo que llamamos el universo, entonces a medida que crecemos, a medida que retrocedemos hacia la comprensión obtenemos inteligencia, podemos entender el proceso. ¿Cuál es el motivo de la creación y cuál fue el propósito de todo este caos y mezcla y todo esto que vemos en el mundo de la creación?
Hemos entendido el proceso de la creación que nos lleva a comprender el resto que lleva a la creación de manifestación en una dimensión de lo físico. En los próximos tiempos en las enseñanzas comenzaré a explicar cómo surge el proceso de la vida. El hombre lo ve pero nunca lo ha entendido, el hombre lo toca pero el hombre no lo ha entendido, no ha entendido lo que está tocando. El hombre ha sido parte de su propia estructura pero no ha llegado a entender cómo se ha hecho esta estructura y esta es una de las razones por las que el mundo de la ciencia de hoy está en el dilema de cómo será y cómo tomará forma en el espacio. Cómo se manifiesta de la presencia del alma y del alma de la fisicalidad que en su interacción con lo que llamamos el alma del campo magnético de la Tierra conduce a la creación y manifestación del hombre. Así es cuando el alma de la fisicalidad está fuera y crea el cuerpo el hombre. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando el alma del hombre está dentro del alma de la fisicalidad? Entendemos al hombre pero, ¿qué pasa cuando el alma de la fisicalidad está dentro del alma del hombre? ¿Qué condición física presenta? ¿Cómo se ve el hombre por dentro y en ese ambiente? ¿Por qué si el alma de la fisicalidad pudiera interactuar con el alma del hombre en interacción con el alma de su entorno creó el cuerpo del hombre? ¿Qué sucede cuando el alma de la fisicalidad y el alma del hombre entran e interactúan en ese entorno que veríamos? ¿Y cómo sería una estructura dentro de la estructura del alma que confirma la existencia, confirma la dimensión del alma del hombre? Una vez que entiendas esto te resolverá muchas preguntas y respuestas en el mundo de la ciencia y la tecnología de la vida física del hombre, la verdadera esencia, en cierto modo cómo se creó el ADN, cómo controla, cómo funciona, cómo transporta tanta información, a esa diminuta estructura ahora le hemos dado un código. Es el universo mismo, es una galaxia misma. La realidad que ahora gradualmente en la estructura de las enseñanzas llegará, es cómo se moldean las cosas por venir, por decidir la forma en que nos manifestamos, la forma en que en cierto modo interactuamos con nuestro ambiente. Entonces tenemos que entender cuál es la esencia de la fisicalidad, cómo hacer. Cómo nos manifestamos en la dimensión de lo físico, en cierto modo si escuchas las enseñanzas del pasado si se necesita una gota para crear el pez solo hará falta una gota para manifestar cualquier cosa. Pero, ¿qué es esa caída? ¿Qué contiene? ¿Cuál es su esencia y en qué campo se aplica? ¿Qué lleva? ¿Qué pasa si dejo caer eso en agua en este planeta y dejo caer esa misma agua en otro océano, en otro planeta, en otro líquido y en otro planeta? ¿Se manifiesta un pez o no será nada? ¿Se disolverá y desaparecerá o se convertirá en un monstruo en esencia? El hombre necesita comprender la interacción del campo del cosmos, la interacción de los campos del cosmos y luego la interacción de los campos de la creación, el creador, los rayos cósmicos y la estructura, la fisicalidad del hombre, entonces podrás transmutar, entonces entenderás cómo transmutar, entonces tú entiendes qué es la transmutación. Como llevas la emoción dentro de los campos, entonces tú entiendes cuando hablamos de ARN lo que significa ARN, una vez el hombre comprende que lleva toda la información del universo, toda la información del únicos. Entonces el hombre no necesita en cierto modo mirar, enseñar, aprender algunas cosas en otro lugar que no sea la Tierra, el universo o la galaxia, porque una vez creado, una vez gelificado, una vez que ha llegado a su condición de existencia lleva todo ese conocimiento en él. La forma en que lleva todo el conocimiento para producir cada célula en el dedo del pie, en la uña donde está la uña, donde tiene que estar la uña de la mano, donde los cabellos tienen que ser y de qué color tienen que ser y todo lo demás, toda la información que hace que la estructura del hombre se asiente en su ARN y como el disco está listo. Crea la emoción que crea una fisicalidad a través de lo que llamamos ADN. Entonces ahora estamos mirando, ahora estamos tratando de entender. Ahora estamos desarrollando una comprensión del ARN del universo que está dentro de ARN del hombre. Es una parte que el hombre nunca ha tocado porque el hombre nunca entendió y ahora una vez los científicos amplían esta parte de la tecnología de la creación. Una vez que el hombre de la ciencia va más allá del desarrollo en descubrir qué rayos y de dónde vienen, el hombre se vuelve conocedor de esta parte de su propia creación. Esto es parte de la enseñanza que hemos estado diciendo durante décadas. Durante décadas que lo que el hombre come en condiciones físicas para alimentar su realidad en este planeta es solo el 20%, el otro 80% proviene del universo. ¿Cómo es que sabes que tienes que tomar vitamina C? ¿Cómo sabes que tienes que tomar vitamina D?
¿Cómo es que sabes que necesitas calcio o potasio y tu cuerpo no sabe qué campos del universo necesita atraer desde lo que llamamos rayos cósmicos para atraer el otro 80%? Ni siquiera hemos comprendido la totalidad de lo que tomamos de nuestro entorno. Que lo que tomamos no es la comida, la carne, las verduras, el pescado, son los campos del universo y como el ARN ha traído esto y lo ha adaptado. Hoy en día, como dije muchas veces, vemos auras. No es que la interacción del campo magnético de la Tierra y los rayos cósmicos con el cuerpo del hombre cuando le entregan la comida al hombre, cuando tienes una fresa es roja, un color rojo, tu mano se pone roja, tu lengua se pone roja, luego te lo comes. Entonces ahora recibes los campos que recibes del universo en una fuerza dada en interacción con los tuyos creando ese color y así y ahora puedes ver lo que has comido del universo, los rayos cósmicos que has tomado. Entonces entiendes lo importante que he dicho muchas veces, qué significa tu aura, y qué es tu aura, es la atmósfera de tu cuerpo en respecto a tu entorno, pero tiene dos entornos, uno con la interacción con los campos del planeta y uno con la interacción de los campos del cosmos. El hombre no entiende eso todavía, de ahí viene el 80%. Aquí es donde hacemos tapping. Hoy estamos pasando por la época invernal, tenemos fruta de invierno, mañana el mes que viene va la primavera, tenemos las frutas de primavera y las frutas de verano. Y así colectivamente cuando alcanzamos el total de un año recopilamos todos los campos que necesitamos para la vida y almacenamos una parte porque en el invierno no podemos tomar lo que se toma en verano, pero se almacena en el hígado sabe cómo manejarlo. Pero ¿dónde está el hígado y lo que llamamos campos de energía del cuerpo del hombre que toma energía del universo? ¿Por qué en cada parte del universo acumulamos cierta cantidad de campos que no existen tanto en otros lugares? Desafortunadamente no nos hemos vuelto sabios en el universo para construir invernaderos para que ustedes puedan tener todo en todo momento, entonces comprenderás cómo. Si el hombre en el universo se vuelve lo suficientemente inteligente para ir más lejos. Ahora te dicen eres un signo del zodiaco, es ahí donde vas a sentir esto y aquello, porque los campos vienen a usted y hacen que usted reaccione de la misma manera. Entonces, ¿cómo reaccionamos en diferentes posiciones en nuestro sistema solar, en esta galaxia y galaxias? ¿Y qué campos se absorben de su universo? Todo esto está por venir. Es el comienzo de la enseñanza y somos y estamos enseñando a nuestros científicos cómo empezar a analizar esto que conduce a la creación y comprensión de lo que llamamos en ARN del universo. Esa parte somos nosotros, no somos solo parte del sistema solar. Somos esa pequeña parte de la célula que hace ese pedacito de piel del dedo del pie y el resto de galaxias y universos que dan forma al hígado, al riñón y la estructura de la vida de lo que llamamos el creador. Somos parte de ese proceso. Como dije muchas veces, así como nuestro cuerpo tiene que recibir y disponer. También lo tiene nuestro universo, también lo tiene nuestra galaxia y nosotros también, como totalidad del únicos tenemos el mismo proceso. Tantas galaxias y tantos universos en una posición determinada y dimensión hacen la estructura más grande de la creación, lo que llamamos el creador de los creadores. Los persas entendieron esto hace miles de años y crearon un nombre que es el Sa, que significa creador. Él era un dios y luego lo llamaron Sa-de-Sas, dios de los dioses. Entonces lo que llamamos únicos es la palabra que significa creador de los creadores. Tenemos esto en nosotros entendemos esto. Nuestros antepasados en una simplicidad de comprensión del mundo de la creación, ya entendieron esto, pero como viene siendo tradición se han dado nombres tomados del nombre del creador para dar credibilidad a los caminos de pensamiento y la creencia. Mira el Islam, mira el judaísmo, mira el cristianismo, mira todas las religiones. Todos provienen de las mismas palabras que originalmente eran el nombre de un dios que era el nombre del creador y luego hicieron estatuas para confirmar la existencia del creador que no podían ver. Y luego el hombre tomó ese nombre de esa estatua y el hombre del creador e hizo la religión fuera de esto. Así se hacen las religiones con los nombres que aceptamos. Ahora entiendes, hace miles de años nuestros antepasados entendieron esto, pero de alguna manera más adelante nos volvimos tan estrechos de mira que nos enredamos tanto con la fisicalidad que perdimos de vista lo que realmente había allí. Todos los nombres que le hemos dado a las estatuas están en los nombres de los dioses que no pudimos ver, ahora es lo mismo.
Los llamas en la historia del imperio persa, lo llamamos Hades-As, significa Dios de los dioses, lo que nosotros llamamos el únicos, y luego cada uno tiene un universo. Entonces ahora lo entiendes, puedes darle la terminología en lo físico, puedes darle terminología en la dimensión de los campos, puedes darle terminología en la dimensión del cuerpo físico del hombre. Es toda la misma palabra. El hombre es creador de todo, hígado, riñón y operador del mismo, entonces somos un Dios de esta estructura. Pero ese Dios vive dentro, creado por otros dioses, lo llamamos la mamá y el papá y los abuelos y tatarabuelos y ancestros. Si vamos hacia atrás, entonces en cierto modo es lo mismo con la estructura de la encarnación de los campos del universo. Fuimos creados a partir de los campos del universo y estamos conectados a la linfa. La linfa conecta y alimenta la otra parte de las células del cuerpo, desde el hueso hasta la médula ósea, las células. La tecnología y todo lo demás lo llamamos la linfa, que recorre el cuerpo como los rayos cósmicos en el universo, debido a que estos campos alimentan el alma del hombre, alimentando los campos magnéticos energéticos del hombre. Ahora, cuando entiendes esto, el mundo de la creación se vuelve muy simple. Somos una parte de una fracción de un pedazo del más grande, de un pedazo de lo más grande que es el Creador. Si podemos encontrar lo que llamamos la forma exterior, el límite exterior de nuestro universo, entonces será esa célula de la piel. De alguna manera parece que estamos solo dentro de la piel, dice que estamos en el límite del universo, nosotros somos eso, lo que llamamos la grasa debajo del nivel de la piel. Somos una célula en algún lugar allí y en nuestro universo, y una parte de eso está en otro lugar, entonces le hemos dado el mismo nombre, pero en diferentes posiciones, de diferentes maneras, y creamos los dioses a partir de nuestros propios dioses para convertirnos en dioses. Buscas un Dios para ser nuestro Dios, sigue con la misma falacia, la enseñanza sobre lo que llamamos los rayos cósmicos, la enseñanza sobre los campos cósmicos, la enseñanza sobre el alma, la enseñanza sobre el alma del Creador. Todo esto es parte de comprender a la más grande estructura y cómo está conectada en el cuerpo del hombre. Como te dije, lo llamas linfa porque lleva las energías de lo que necesitamos en la estructura de nuestro universo, lo llamamos rayos cósmicos, pero es lo mismo, es una sopa de energías de la que todos toman lo que necesitan. Esa linfa, cuando llega al hombre o llega al corazón, se vuelve una célula del corazón. Tomamos esos rayos cósmicos y los convertimos, los usamos para la célula del corazón, sino en la dimensión de los campos de su energía, y es lo mismo. Entonces de alguna manera recibimos dos linfas, una es la linfa del universo, otra es la linfa de la fisicalidad del hombre. Porque la linfa de la fisicalidad del hombre ha tomado tangibilidad a través de la conversión de los campos de sí mismo y lo que llamamos la inercia del planeta en la dimensión de los campos magnéticos gravitacionales de su estructura. Entonces, ¿cómo reaccionamos en diferentes posiciones en nuestro sistema solar, en esta galaxia y galaxias? ¿Y qué campos se absorben de su universo? Todo esto está por venir. Es el comienzo de la enseñanza y somos y estamos enseñando a nuestros científicos cómo empezar a analizar esto que conduce a la creación y comprensión de lo que llamamos en ARN del universo. Esa parte somos nosotros, no somos solo parte del sistema solar. Somos esa pequeña parte de la célula que hace ese pedacito de piel del dedo del pie y el resto de galaxias y universos que dan forma al hígado, al riñón y la estructura de la vida de lo que llamamos el Creador. Somos parte de ese proceso, como dije muchas veces, así como nuestro cuerpo tiene que recibir y disponer. También lo tiene nuestro universo, también lo tiene nuestra galaxia y nosotros también, como totalidad del únicos, tenemos el mismo proceso. Tantas galaxias y tantos universos en una posición determinada y dimensión hacen la estructura más grande de la creación, lo que llamamos el creador de los creadores. Los persas entendieron esto hace miles de años y crearon un nombre que es el Sa, que significa creador. Él era un dios y luego lo llamaron Sa-de-Sas, dios de los dioses. Entonces lo que llamamos únicos es la palabra que significa creador de los creadores. Tenemos esto en nosotros entendemos esto. Nuestros antepasados, en una simplicidad de comprensión del mundo de la creación, ya entendieron esto, pero como viene siendo tradición se han dado nombres tomados del nombre del Creador para dar credibilidad a los caminos de pensamiento y la creencia. Mira el Islam, mira el judaísmo, mira el cristianismo, mira todas las religiones. Todos provienen de las mismas palabras que originalmente eran el nombre de un dios que era el nombre del Creador, y luego hicieron estatuas para confirmar la existencia del Creador que no podían ver. Y luego el hombre tomó ese nombre de esa estatua y el hombre del Creador e hizo la religión fuera de esto.
Así se hacen las religiones con los nombres que aceptamos. Ahora entiendes, hace miles de años nuestros antepasados entendieron esto, pero de alguna manera más adelante nos volvimos tan estrechos de mira que nos enredamos tanto con la fisicalidad que perdimos de vista lo que realmente había allí. Todos los nombres que le hemos dado a las estatuas están en los nombres de los dioses que no pudimos ver, ahora es lo mismo, los llamas en la historia del imperio persa, lo llamamos Hades-As. Significa Dios de los dioses lo que nosotros llamamos el únicos y luego cada uno tiene un universo. Entonces ahora lo entiendes, puedes darle la terminología en lo físico, puedes darle terminología en la dimensión de los campos, puedes darle terminología en la dimensión del cuerpo físico del hombre. Es toda la misma palabra el hombre, es creador de todo, hígado, riñón y operador del mismo, entonces somos un Dios de esta estructura. Pero ese Dios vive dentro, creado por otros dioses lo llamamos la mamá y el papá y los abuelos y tatarabuelos y ancestros. Si vamos hacia atrás entonces en cierto modo es lo mismo con la estructura de la encarnación de los campos del universo. Fuimos creados a partir de los campos del universo y estamos conectados a la linfa. La linfa conecta y alimenta la otra parte de las células del cuerpo desde el hueso hasta la médula ósea, las células. La tecnología y todo lo demás lo llamamos la linfa que recorre el cuerpo como los rayos cósmicos en el universo debido a que estos campos alimentan el alma del hombre alimentando los campos magnéticos energéticos del hombre. Ahora cuando entiendes esto el mundo de la creación se vuelve muy simple, somos una parte de una fracción de un pedazo del más grande, de un pedazo de lo más grande que es el Creador. Si podemos encontrar lo que llamamos la forma exterior, el límite exterior de nuestro universo, entonces, será esa célula de la piel. De alguna manera parece que estamos solo dentro de la piel, dice que estamos en el límite del universo, nosotros somos eso, lo que llamamos la grasa debajo del nivel de la piel, somos una célula en algún lugar allí y en nuestro universo, y una parte de eso está en otro lugar entonces le hemos dado el mismo nombre. Pero en diferentes posiciones de diferentes maneras y creamos los dioses a partir de nuestros propios dioses para convertirnos en dioses. Buscas un dios para ser nuestro dios, sigue con la misma falacia, la enseñanza sobre lo que llamamos los rayos cósmicos, la enseñanza sobre los campos cósmicos, la enseñanza sobre el alma, la enseñanza sobre el alma del Creador, todo esto es parte de comprender a la más grande estructura y cómo está conectada en el cuerpo del hombre. Como te dije lo llamas linfa porque lleva las energías de lo que necesitamos en la estructura de nuestro universo, lo llamamos rayos cósmicos pero es lo mismo, es una sopa de energías de la que todos toman lo que necesitan. Esa linfa cuando llega al hombre o llega al corazón se vuelve una célula del corazón. Tomamos esos rayos cósmicos y los convertimos, los usamos para la célula del corazón sino en la dimensión de los campos de su energía y es lo mismo, entonces de alguna manera recibimos dos linfas. Una es la linfa del universo, otra es la linfa de la fisicalidad del hombre. Porque la linfa de la fisicalidad del hombre ha tomado tangibilidad a través de la conversión de los campos de sí mismo y lo que llamamos la inercia del planeta en la dimensión de los campos magnéticos gravitacionales de su estructura. Esa pared somos nosotros cegados para que no veamos qué hay detrás, ahora entiendes qué hermoso es el conocimiento de la creación y como tú no necesitas ser, como tú lo llamas un genio para entender. Solo necesitas entender cómo los campos en diferentes acciones interactúan y a qué conducen, otra dimensión de los campos fuera de ti, entonces transmutas, te manifiestas en la dimensión del tiempo, lugar y espacio. Entonces entiendes lo hermoso cuando ves el panorama más amplio, pero tenemos que enseñarte paso a paso, piensa hablando de los rayos cósmicos que hemos estado hablando del campo que alimenta el hombre. Ahora entiendes que te alimentas sintonizando lo que llamas el 80% que son de los rayos cósmicos que están incrustados dentro de tu cuerpo y son partes incrustados en tu energía. En tu alimentación de tu posición central en cierto modo el 20% es para tu estado de la materia. El otro 80% es para tu alma de la estructura de tu célula de tu cuerpo que alimenta al alma del hombre, que te conecta con el universo. Estos dos caballos con mentalidad de seguimiento el físico y la energía y ambos necesitan ser alimentados. Si uno no se alimenta correctamente, eso es lo que te pasó a ti y te mueres, deja lo físico atrás, el campo de energía se va, tu alma sale del cuerpo, la energía sale del cuerpo y luego dejas el físico detrás. Pero lo más interesante es que vas a otro lugar y empiezas otra fisicalidad porque ahora esa cosa tiene que interactuar donde quiera que vaya con lo que haya.
Entonces no estás fuera de esto, pero estás en un lío mayor en un ambiente más grande. Aquí al menos todo fue hecho para ti, el planeta hizo la comida, la vaca y todo lo que tú comiste. Ahora estás ahí fuera por tu cuenta como una energía y tienes que alimentarte y luego en algún lugar en la interacción de la totalidad tienes que manifestarte como polvo, como alma, como planeta, como estrella o como una criatura más del universo. ¿Qué sucede si tu alma coincide con el entorno del océano en otro planeta y te conviertes en las semillas de la vida en ese río? En ese océano que inicia la nueva generación de vida de la mayoría de las almas que abandonan este planeta terminando en el océano creando vida en el océano. Ahora entiendes que la transmutación es en realidad lo que sucede al punto de morirse, hasta ahora no se sabía salvo en muy contadas excepciones. Como en el caso del espíritu del bosque, tema ya aburrido y bien trillado, desdoblamiento amigos. A dónde vas ahora, sabes dónde está tu destino, al menos puedes ver dónde irá a parar mi alma con mi conducta, con mi vida, con mi existencia y la presencia en cierto modo de lo que enseñamos para comprender el panorama más amplio de la creación que es usted, vea el futuro para poder ver el futuro en donde va a terminar. Y podrá cambiar sus conductas y ver dónde está el fin porque esa fisicalidad es la desaparición. Cuando el hombre se vuelva sabio podrá crear una condición para mantener el alma del hombre dentro del confinamiento de un sistema y luego elevarlo al nivel que se convierte en un alma perfecta para iniciar una nueva generación de vida en el universo, cuando se transmuta y cuando crea una nueva dimensión y posición. Eso es parte de la fundación que y les estamos enseñando, no puedes ver, es una estructura que está establecida y gradualmente llega a ese punto, cuando te digo que eres libre de ir donde quieras. Es la primera vez que ves a tu destino, tienes un futuro frente a ti, lo que será tu alma, terminaste en esos viajes en un desierto o eres parte de una vida en un océano de vida en algún lugar y lo demás. Has visto tu futuro, pero lo llamas sueño, pero esta vez estás controlando el sistema, ¿a dónde iré? ¿Me gusta lo que va a pasar? Necesito perfeccionarlo, que se convierta en lo que llamamos condición perfecta para la vida. Ahora lo entiendes, ahora tal vez entiendas de qué tratan los rayos cósmicos, fuiste a las Naciones Unidas, te tomaron una muestra de saliva y te dijeron hacia dónde, de dónde vinieron tus antepasados y de dónde es tu origen. De qué lago y de qué manera ellos atravesaron Asia, el Polo Norte, Europa, y te convertiste en rubia con ojos azules y apariencia china, ahora bien si comprendes. Los rayos cósmicos podrán restaurar el origen de la vida que condujo a la creación del hombre de donde tú vienes. ¿En qué esencia de la creación que esa esencia de la creación aún te alimenta pero necesita esa pequeña trampa para saber de dónde viene y tú la llamas alimento, tomas vitamina C, tomo esto y aquello? Eso es el 20% entonces sabes que es la semilla para obtener el otro 80%. Espero que hoy entiendas más el propósito de la enseñanza porque vamos muy poco a poco con cada enseñanza, vamos abriendo una nueva puerta y luego tú quieres entender qué son los rayos cósmicos y los campos cósmicos. Estos son el camino hacia nuestros antepasados del universo de donde vienes y cómo te sigues alimentando sin que lo sepas, a través de lo que llamas el ARN y a través de lo que llamamos el campo magnético del universo. Cuando estás en el vientre de la madre, ella no viene y te alimenta con cuchara en el estómago. Ella entrega las energías que conducen a la creación de usted a su existencia, a su madurez y a la finalización de su vida en el útero del hombre, en este caso de la madre, entonces es lo mismo. Los rayos cósmicos alimentan el alma del hombre en el útero de la fisicalidad del cuerpo del hombre listo para su próxima generación. Ahora nos volvemos cada vez más maduros para comprender de qué se trata la enseñanza y ahora desarrollamos tecnologías para rastrear qué parte del útero del universo alimentamos y qué estamos obteniendo. Ahora entendemos la esencia de la creación con la llamada evolución de la vida en este universo, en esta galaxia, en este planeta que ha acabado en la dimensión del campo magnético de la inercia de este planeta llevando a la creación del hombre en un campo plasmático de sí mismo, no en el estado de materia de sí mismo. Un día te explicaré cómo puedes convertirte en una piedra mientras estás parado en una piedra, y cómo puedes hacer una vida a partir de la piedra o un ser vivo. Porque si entiendes el proceso de la creación esto no es nada más que hacer, es solo que entender lo que necesitas hacer para permitir que esa vida, esa combinación de energías que tenemos y llamamos la estructura atómica tome dimensión de vida y luego se manifieste.
Siempre les dije a los que entendían que tal vez algunos de ustedes estén listos para entender, digamos que hay una cantidad más cercana a un clavo de hierro. En el cuerpo del hombre, si sabes qué hacer con un clavo en el suelo, puedes hacer que un hombre viva. De ese clavo podemos llevar una vida fuera de eso, porque en el clavo está el estado de materia. En el cuerpo del hombre está en el estado de materia y el estado de plasma, que tienen un volumen diferente, una interacción diferente, una vida diferente y condición diferente. Ahora entiende lo simple que es la vida, cómo será, y cómo pueden convertirse en ella. Nos vamos a un descanso, volvemos y respondemos cualquier otra pregunta. Y no me preguntes de dónde vienen tus ancestros en el universo. Todavía estás en el útero de la creación, todavía te estás alimentando y es agradable estar en este útero. Empezamos a entregar el material de los materiales cósmicos, los cuales diremos en algún momento en los próximos días. Los primeros lotes nos dejarán una vez que confirmemos lo que llevamos los contenedores para que podamos enviarlos en barco. Entonces aquellos de ustedes que ordenaron estos materiales comenzarán a recibirlos. Aconsejo por favor que no los toques, el sello manténlo como está, porque tienen un valor más allá. El precio y lo que necesitas, lo que puedes hacer en el futuro, tienen un valor mayor del que tú jamás podrías imaginar. Entonces lo que llamamos lo que han estado pidiendo, lo hacemos comenzar. Lo comenzamos a entregar en las próximas semanas hasta que comencemos a producir, y lleva tiempo que se produzca, y con suerte llegaremos al punto en que gradualmente, en las próximas semanas y meses, cubriremos la demanda que se crea. Pero por favor comprenda que estos valen la pena más que la vida. Si comprendes en el futuro qué se debe hacer con él y ustedes lo poseen, sosténgalo cerca de ustedes, será como una línea de vida futura para el hombre en diferentes dimensiones e interacciones. ¿Alguna pregunta? ¿Estás ahí? Pregunta. Hola señor Kese, estuvimos hablando de la enseñanza estadounidense el domingo pasado, sobre las diferencias entre los aminoácidos, nuestro ARN y ADN. Y sabemos que el ARN está vinculado a nuestras emociones, pero mi pregunta es: ¿cómo es el trabajo y el comportamiento de los materiales de los rayos cósmicos en nuestro ADN y ARN? ¿Cómo es para expandir nuestra alma? ¿Cómo funciona o cuál es el comportamiento de los materiales de los rayos cósmicos en nuestro ADN y ARN? Respuesta. Para expandir nuestra alma usamos diferentes potencias de lo que ustedes llaman rayos cósmicos y campos cósmicos para diferentes propósitos. Parte de ella está en el espectro del ADN y otra parte en el espectro de los campos de ARN. No es que hagamos algo específico, es como somos creados y absorbemos cierto campo dado. En sus fortalezas tú creas las emociones que dirigen la línea de entrega, pero ellas no son los creadoras de su punto. Si entiendes eso, en los procesos de lo que digamos, un cáncer de mama, tenemos la emoción respecto a nuestra pareja que fue que nos traicionó o que está jugando afuera, o sentimos lo que es. Y así creamos la emoción de que él disfruta mis pechos. Así que se los corté, no quiero que nunca los toque porque él está disfrutando de otra mujer. Entonces te divorcias, o los niños están aquí, tengo que tolerarlo, pero ya no quiero que esté ahí y no quiero estar bajo la condición donde otro hombre me hace esto. Estás dirigiendo la emoción al campo gravitacional de los rayos que recibes de la linfa física del cuerpo del hombre y creas un tumor. Se crea una nueva célula donde la eventualidad lleva a que él no pueda tocar los senos. He visto tanto dolor de mi madre, tanto dolor en mi hija, que no quiero crear otro ser de otro. Es la emoción, de muchas maneras decidimos la dirección de la conversión. Y, si cambiamos esa emoción podemos cambiar el cáncer, porque es lo que creamos. Fuimos creados a partir de la emoción del amor de dos padres que se convirtieron en la semilla de esa emoción. Nosotros que somos hijos del amor hacemos lo mismo esta vez, tan solo que somos nosotros dentro de nosotros quienes hacemos esto. Es muy interesante. Nos hemos esforzado en que esto se viera el último viernes en las sesiones mensuales de vuelo, y luego veremos cómo reaccionarán la próxima sesión mensual, y es muy sencillo. Les preguntamos, los sometemos a un sistema a través de un proceso y luego les decimos qué hacer y ver cómo se sienten. Y qué sienten, y luego los llevamos a la emoción física, cómo se sienten, qué sienten. Puedes conectarte, no necesitas una línea de comunicaciones, y entonces entiendes más de esto y cómo va a ser. Entonces decidimos de muchas maneras que queremos recibir. Y cómo queremos a través de nuestra emoción conectarnos con los campos del alma y agregarle a través de los rayos cósmicos. Tú puedes hacer eso.
Quiero tener vitamina D y la energía de los rayos cósmicos de la vitamina D para mi fisicalidad. Una vez que llega a ser sabio puede dirigir los campos de energía para la elevación de, o de alguna manera recibirlos por el alma del hombre para elevarse, para comprender más la elevación. Proviene de la comprensión para comprender más sobre la creación, no se convierte en eso, se convierte en un alma más grande y se apodera del universo. No necesitas unos aminoácidos, pero sí necesitas la comprensión del proceso de interacción e implicación de todos los campos del universo. Parcialmente utilizamos para los campos de la fisicalidad y parcialmente lo usamos para los campos de la misma. Pregunta: ¿qué significa cuando una persona fallece en el día de la celebración del cumpleaños de otra persona? Respuesta: Señor, que sé. ¿Por qué el alma decidió dejar ese día o por qué podría ser un cumpleaños? Está contribuyendo al alma. O de hecho un alma en esa dimensión de un nacimiento recibe una dimensión del alma que no tiene interacción con esa condición de nacimiento, tomas el significado de ello. Como quieras, vemos muchas cosas a largo plazo cuando nace un nieto en unas pocas semanas o antes o pocas semanas después uno de los abuelos muere y dice no era el consciente, está viendo el alma y el resto de ella. ¿Pero por qué hace esto? ¿Cuál es el punto de partida? Estaba contemplando eso durante los últimos 2 o 3 días, porque cada año cuando se trata del 4 de abril trae mucho recuerdo y muchas alegrías, pero la pregunta es, ¿por qué ese día? Podría ser otro día, pero ¿qué energía, qué campos da o que recibe ese nacimiento que permite liberarse? Depende de cómo lo mires, es el nacimiento de uno o celebración del nacimiento de uno. La intención de los campos permite la madurez de otra alma para que parta a ese punto convirtiéndote en lo que tú llamas una contraenergía que se recibe. Esa era la pieza que faltaba para la elevación, porque a medida que liberamos energía cuando morimos en una dimensión física, traemos una gran cantidad de energía. Cuando nacemos ese proceso de túnel de nacimiento está liberando mucha energía, solo del cuerpo físico van a nacer muchas energías que han estado reunidas en él, se liberan. Quien lo recibe, aquellos que están conectados a él y que tan cerca de esa persona está ese momento de nacimiento. Entonces tenemos que entender que no es solo la dimensión física, cuando morimos nosotros liberamos nuestra energía. Parte de ella va a las personas que nos rodean y otra parte como energía se convierte en un punto en un alma o como lo llamen. Otra vida en otra dimensión, recibimos muchos campos en el momento del nacimiento y depende de cómo se haya ido esa energía, cómo se difunde esa energía, tiene energías que son liberadoras. Parte se libera tanto que afecta la emoción y parte de ello está en una fuerza que libera otra alma, la madurez de un momento y lugar. Entonces llegamos a comprender la totalidad e incluso con eso no podemos encontrar respuestas simplemente para satisfacer lo que llamamos intenciones o emociones y qué efecto tuvo ese nacimiento, qué efecto te da y qué efecto te trae esa muerte o esa salida de la fisicalidad y otra vida, y cómo recibes eso, esa emoción y qué hace eso. Conectarse a otro nacimiento no es tan simple, pero en algún lugar se necesita mucho de la comprensión de la totalidad y la estructura de la creación y cómo recibimos lo que damos. ¿Alguna otra pregunta? Pregunta: ¿qué importancia tiene para el proceso de transmutación aprender a sincronizar las dos mitades del cerebro? ¿Tiene algún consejo sobre cómo hacer esto? No, porque no funciona así, funciona con la expansión del alma y con cómo le permites expandirse y cuánto eres. Vimos esto en la prueba del viernes pasado, fue sorprendente lo que vimos, como la gente lo permitió porque la semana pasada tuvo totalmente como ustedes lo llaman que ver con lo físico, la prueba y cómo controlamos a través del alma y con la expansión del alma, diferente a la aplicación la fisicalidad. Fue muy interesante ver que más o menos durante el proceso, cuando todo está en marcha, en una carrera, como lo que se llama la gente, interactuaba con el sistema. Estoy tratando de explicar de una manera que tenga sentido para los buscadores de conocimiento, cuando miramos el gráfico durante el proceso de la semana pasada. Cada vez vemos el sistema de una manera diferente, al principio vemos lo normal, la operación está toda en caos hasta que se arreglen, hasta que veamos la expansión del alma y el proceso. Luego una vez que llegamos al punto y logramos sacarlo adelante vimos que el alma del hombre estaba creada para ese propósito. Estaba directamente trabajando con la fisicalidad del hombre. Porque estamos totalmente involucrados, físicamente todo el proceso de la semana pasada fue sobre cómo podemos cambiar tu físico,
cómo podemos controlar y alimentar al alma para alimentar la fisicalidad y cómo podemos cambiar las condiciones emocionales a través de la energía recibida por el alma de la fisicalidad. Fue muy sorprendente que el alma de la fisicalidad estuviera encapsulado, eran como dos vías de comunicación, solo entre el alma y la fisicalidad, porque normalmente en otros procesos, en otras pruebas que hacemos, vemos que el alma de la fisicalidad y la fisicalidad siempre interactúan entre sí, el uno con el otro. Se convirtió en lo que llamamos una conversación bidireccional, y cuando entramos a interrumpir lo físico, vimos que todo colapsaba porque era totalmente tiempo físico. La semana pasada la prueba fue sorprendente para nuestros datos. Y como lo hacemos, como le dije a la gente que está involucrada en esto con nosotros, en el fondo dije, ahora tenemos una confirmación de que el hombre puede ser alimentado a través del alma hasta su fisicalidad. La razón por la que hicimos esto a los israelíes desconcertó a la fundación la forma en que intentamos hacerlo. Así es que pasamos por lo que llamamos la próxima generación de comunicación, que son los rayos cósmicos, y a través de la intención lo que estaba pasando, porque sabíamos que habíamos llegado al alma de los palestinos porque les correspondía a ellos, que necesitaban la comida. Ellos no necesitaban tanta medicina, que necesitaban la comida más de lo que necesitaban la comida. Cuando salimos para la conferencia en China, cerramos todo el laboratorio, no hubo interacción. No había nadie que interfiriera en nada. Cuando nuestro equipo regresó el primer día del reactor, que estaba configurado solo para la alimentación, porque hay otro reactor para lo que llamamos el bienestar. Ambos estaban llenos arriba, igual ambos tenían la misma capacidad, era lo mismo la comida, el de la comida estaba a la mitad. Lo que significa que ya hemos alimentado a millones. Lo que no sabían es lo que tengo, no había mucha necesidad del lado del bienestar. Tuvimos que rellenar el lado de la alimentación, esto es lo primero que observamos. Cuando ellos regresaron después de 10 días, porque nuestro equipo, todo el laboratorio estuvo cerrado 10 días, les dije, nosotros logramos aquello a lo que vinimos. Aquí y ahora lo llenamos, todavía nos estamos alimentando porque los palestinos tienen la línea de conexión, hicieron la línea de conexión de la manera que nosotros habíamos buscado. Podemos alimentar a millones en ese proceso. Porque no pasó con el lado de bienestar, están conectados, están uno al lado del otro. Un sistema se configura a través del alma de la fisicalidad, y un sistema se configura a través de lo que llamamos la necesidad del hombre en otra dimensión. Entonces vemos cómo podemos controlar unos a otros. Y fue muy fácil para nosotros cuando llegó la sesión del viernes obtener la confirmación de lo mismo en un sistema o una forma sistemática, porque vemos personas conectándose, vemos personas tomando alimentos de nuestro sistema, pero hay una amplitud diferente a como ustedes la llaman. Un gráfico donde son cientos de miles, y cuando no hay nadie, y hay una sola persona, y cómo podemos elevar el alma ahora en el próximo ciclo de la prueba entre las próximas semanas, y luego en el medio puedes transmutar el proceso. En esta parte, como dije, el ciclo de la comprensión de la enseñanza de lo que la fundación que se procesa, y muchos de ustedes querían saber cómo nos conectamos, si nos hemos conectado con muchos palestinos, si están comiendo, si están tomando lo que necesitan consciente o inconscientemente, y luego veremos los datos cuando aparezcan con el tiempo que viene. Nos dispusimos a alimentarlos y no había nadie en el laboratorio durante esos 10 días para hacer nada, para cambiar nada del medio ambiente. Pero el sistema establecido a través de lo que llamamos los rayos cósmicos, a través de los campos cósmicos, han cumplido lo que estaba previsto. La energía de una cantidad tan grande de gas no puede desaparecer en ninguna parte. Aunque hay otro lado del mismo, el que estaba preparado para alimentarse se ha alimentado, y los que lo quisieron no han recibido. ¿Alguna otra pregunta? ¿El alma es de alguna manera física o es un plasma? Y si es así, ¿sería una combinación de todos los campos de nuestro universo y por lo tanto una permanente autorreplicación de un sistema de autorreplicación? Respuesta: señor, que sé. En la dimensión física de los campos del cerebro del hombre eres energía. Si puedo moverme o cambiar el entorno del cerebro del hombre, el cráneo del hombre. Digamos que viajas en el espacio, en el cuerpo del hombre, en el cerebro, y te estrellas en la tierra, obtienes la gravedad, te caes y destrozas la fisicalidad. En esa posición, la intensidad del campo del medio ambiente, en cierto modo tus células cerebrales, tu aminoácido que no tiene condición. Así que ahora el alma está interactuando con los campos de diferente fuerza en diferente dimensión y se manifiesta en la forma de cualquier cosa. Es muy parecido a lo que dije, que la humedad en la habitación cambia la temperatura,
pon hielo en la ventana, cambia la temperatura, obtienes el vapor y cambia la temperatura, no ves nada. Simplemente está ahí, es la misma posición, la misma combinación, la misma comprensión, cuando el estado de la materia es en una intensidad de campo magnético del medio ambiente, del campo gravitacional de la posición dada en el tiempo en la Tierra en otra dimensión es la misma. Pero el campo gravitacional de la posición y dimensión del lugar de aterrizaje, y puedes en cierto modo eliminar un alma cambiando los campos de su entorno para contenerlo y manifestarlo en otra posición. En el futuro el hombre tendrá el conocimiento, es lo que tú mismo haces en la transmutación, pero en este proceso se puede ver este momento, hemos visto la muerte de un hombre en un accidente físico. Está ahí pero lo estamos observando porque no es completo, podemos en el futuro eliminar. Crear una condición de los campos que el alma se le puede dar un lugar de consuelo de existencia y tal vez podamos arreglar el aspecto físico y devolver el alma a él. No hacemos esto con el corazón del hombre que controla el alma de la fisicalidad, con el tiempo se hará, pero el hombre no está preparado para ello. ¿Puede hacerse alguna otra pregunta? ¿Todos los humanos tienen alma? Señor, ¿qué sé? Claro, claro que tenemos alma, sin alma no podemos existir. Existe un sistema solar sin sol. Como siempre digo entonces, sí, a menos que tu italiano y el Vaticano te digan algo más, tu alma se mantiene con el Papa, todos nosotros no podemos existir sin tener un control central. Tienes que darte cuenta de que en una dimensión física lo que he dicho antes tiene carbono 12 o plasma del carbono 12 que forma el cuerpo del hombre, tienes el plasma carbono 14, lo que llamamos la dimensión de los rayos cósmicos que están en esa fuerza. Hacen de la energía y del cuerpo del hombre y luego cuando estos campos interactúan de una manera específica de esta manera crean una contención física, o lo que llamamos el carbono 60, crea la dimensión de la fisicalidad. Un día explico lo que esto significa y si se entiende y haces una combinación de lo mismo y de la estructura diferente obtienes el 360 obteniendo la combinación de las dimensiones de campo a una mayor escala. Entonces el campo cambia a lo físico a la contención y el resto y esto necesita mucha comprensión, en cierto modo si lo entiendes desde un rayo puedes crear una fisicalidad, pero eso necesita mucha comprensión de cómo doblarlo para crear esa condición, lo mismo que tú vienes de una estructura cristalina a la singularidad. Puedes pasar a la singularidad la estructura del cristal en una contención o manifestación, esto necesita mucha comprensión, es muy fácil de enseñar una vez que lo entiendes. Y esta es la piedra angular del viaje con la dimensión de la nave espacial, como he dicho en el tiempo venidero cuando construyan las naves espaciales no habrán hangares para construir algo en ellas, lo construimos a partir de los rayos para convertirse en la materialidad de la encarnación del sistema de vuelo. ¿Alguna otra pregunta? Pregunta. El bombardeo de la cocina central mundial de la energía de Cristo me conmovió profundamente, y la única otra vez que sentí eso fue cuando la princesa Diana falleció. ¿Qué piensas sobre esta conexión global de amor? Señor, ¿qué sé? Tienes que entender que veremos una masacre en las próximas horas, están esperando un baño de sangre en las próximas horas y mi consejo ha sido no acudir. Será el fin de las religiones de una manera que comprenderán muy pronto. Tel Aviv no existirá como ciudad, muy pronto eso es seguro y cuánto daño sufrirán las ciudades de Irán. No lo sé, pero seguro que Jaffa, Tel Aviv y otras ciudades perderán si vemos lo que está en la tarjeta perderá una gran cantidad de vidas y es solo que el tiempo ha empezado a correr. Esto fue iniciado por el Vaticano y veremos cómo esta guerra de religiones representada por el Vaticano presentado por Tel Aviv y juzgado por Irán. A ver si alguien detiene el proceso, ya veremos cómo lo llamamos, las 6 personas en la cocina de toda la base de las religiones temblarán, veremos algunos de los líderes mundiales no ser tan líderes mundiales, si las cosas van como están en los próximos días. Si alguien no lo detiene, y mucha gente está tratando de detenerlo pero no han podido porque lo llamamos la última flecha fue disparada hace unos días para asegurarse de que suceda, y de que los tontos estarán jugando el fuego. Veremos un matadero de religiones. En el Estado de Israel el liderazgo tal como lo vemos o como lo conocemos hoy habrá otro Estado, perderemos cientos de miles de vidas patrocinadas por la religión, un juego de niños. Nuestro consejo a los dirigentes iraníes es que se abstengan, hemos hecho peticiones categóricas a los dirigentes iraníes. Al Ayatollah Jomeini de Irán y al CP para que se retire, pero el plan ha salido exactamente como pensaban. Si esto toma forma seguro que Tel Aviv no existirá,
sabemos lo que va a pasar. La estructura fue prevista por nosotros en octubre o noviembre del año pasado, y logramos convencer a los líderes iraníes de que se abstuvieran. Pero la destrucción de la embajada del consulado iraní en Damasco en los últimos días trajo una nueva dimensión, y todos estos asesinatos son deliberados para empujar y empujar hasta que se ha hecho, porque el Vaticano iba a ganar miles de millones, pero tras las pérdidas que sufrieron en Ucrania quizá quieran arreglarse en Israel. Si vemos que lo que llamamos Sián muerde el anzuelo, el próximo año no habrá Tel Aviv, habrán masacres en las grandes ciudades de Irán e Israel y esto es lo que el Vaticano quería enfrentar. Por eso el Vaticano se retiró de Ucrania, hace unas semanas ordenó el fin de la guerra en Ucrania porque se concentraron, cambiaron su apuesta. Pagaron a los estadounidenses que el Senado, esta semana o a principios de la semana pasada, a finales de la semana pasada entregaron una enorme cantidad de miles de millones de armas a Israel pagadas por el propio Vaticano. De ahí salió el dinero, no vino de cuentas americanas. Podríamos ver qué planean los israelíes con la participación de los estadounidenses para traer a los rusos y a los chinos, les gusta, esto tomará forma con las tecnologías avanzadas. Como vemos la mano del hombre nunca supo. Y esto es lo que dije, vemos el final de la posición de liderazgo de Tel Aviv y cómo se llevará a cabo. He estado intentando lograr mantener a Irán fuera de esta línea durante casi 5 o 6 meses, pero el ataque al cónsul iraní aporta una nueva dimensión a lo que esperamos que no tome forma, pero si lo hace el mapa de liderazgo será muy diferente en muy poco tiempo, se están preparando para ello. Pero iría como le dije a uno de los muchachos militares hace muy poco, los estadounidenses dicen, no sabemos nada, no sabíamos nada sobre Damasco pero aprobamos la venta de miles de millones de armas a Israel. Veamos cómo usan esas tres religiones la estupidez porque seguramente los rusos se desviarán mucho de las armas directas. Como hemos visto sus fuerzas están llegando a la India, al océano y están ahí para el espectáculo y ahí veremos si entra en juego alguna de las tecnologías más avanzadas en manos de Irán. Los estadounidenses se verán sorprendidos por cómo estas nuevas tecnologías cambiarán su superioridad. Pero tenemos que esperar ver y sentir lo que dicen las 6 personas. Pero no te preocupes, mataron más en las pasadas 8 semanas, nuevamente más personas en la cola para recibir comida fueron asesinadas, es un patrón. Empujamos y empujamos hasta que logramos que Irán juegue pero Haifa y Tel Aviv tendrán liderazgos diferentes en muy poco tiempo. Si Irán muerde el anzuelo tenemos que ver cómo el pez se sacude y se estremece, ¿saldrá del apuro o lo haremos? ¿Alguna otra pregunta? Participo en la elevación de las 21 horas de Brasil a las 2 horas, y al abrir los ojos pude ver varias caras diferentes con nosotros. Me gustaría saber si es normal que nosotros los buscadores de conocimiento tengamos ese contacto visual, también quisiera saber si son los campos de elevación los campos de la reunión de grupo. Señor, ¿qué sé? No lo entiendo, Rec. Esta persona ve la apertura y dice que puede ver varias caras diferentes entre nosotros, y le gustaría saber cómo puede ver estas caras y si es normal que los buscadores de conocimiento tengan ese tipo de contacto visual, o es solo en la evasión de los campos de la reunión del grupo. Entonces sería esto algo personal o diferentes personas tienen diferentes efectos y percepciones que puedan depender dependiendo de su vida y o habilidades. Creo que tenga que ver con la forma en que está configurada la estructura. En los próximos días aquellos de ustedes que compraron las unidades de comunicación y las unidades de sus unidades de nave espacial para la mejora universal del cuerpo, recibirán las otras mitades de los sistemas. Y luego les mostraremos cómo usarlo, cómo interactuar y cómo usarlo. Los nuevos sistemas de comunicación no pueden usar los sistemas para el paquete de comunicación. Mucha gente piensa que puedan hacer eso pero no pueden. Es imposible. No están configurados para acceder a ese tipo de cosas y desde el punto de vista de la comunicación aportamos muchas nuevas dimensiones. Una vez que todos reciban esto y se conecten entre sí se desarrollará un nuevo método de comunicación entre aquellos que tienen las unidades e interactúan y se comunican. No puedes transferir tus enfermedades a otra persona porque usas un sistema de comunicación, no puedes usarlo para curar a alguien entonces, es una comprensión diferente, un proceso diferente. Y luego creamos esa internacional lo que llamamos la nueva tecnología de plasma de comunicación de plasma. Es posible que se vean en ese nivel de conexión, es posible que sientan la emoción del otro y luego cuando mejor lo hagas mejor podrás ver visualmente la fisicalidad en el nivel de energía del alma y la forma que le diste.
La forma que le diste es similar a contactar a tu madre en tu sueño, es un contacto entre almas energéticas y luego en la parte visual de la conexión transfieres esa información. Esa es la madre, traemos esto lo que llamamos paquetes de comunicación, ahora que estamos listos y tenemos entregas la primera mitad ahora la segunda mitad de la parte de ella está saliendo, pero para explicarles lo que está por venir a aquellos de ustedes que compraron paquetes de comunicación. Están para un capricho pero no están ahí para usarlo para curar a alguien o para ir a la playa, no. Funciona así pero es un nuevo sistema de comunicación, nada nuevo, lo haces todas las noches cuando sueñas con alguien, tienes una fisicalidad de esa persona, esa cosa o las cosas que haces con ella, ahora lo entiendes, será con otra persona que tenga una unidad de comunicación. Entonces si tienes un paquete de comunicación en México y ahora en Australia, si aprendes y te conectas de la manera correcta y entiendes lo que está pasando literalmente puedes sentir la emoción y todo lo demás del lugar. Es muy interesante lo que está por venir, entonces sí podemos visualizar a las personas, porque tú estás ahí puedes conectarte a 20 de ustedes, todos al mismo tiempo porque todos quieren estar en esa línea de comunicación a través del sistema. ¿Alguna otra pregunta? Hola señor Kese, soy de Hong Kong en China, en el taller 202 de Buscadores de Conocimiento nos enseñaste cómo se crea el alma del hombre, y cómo absorbe los campos ambientales para nutrir los óvulos fertilizados que continúan dividiéndose y creando en última instancia una fisicalidad completa. Esto sugiere que el alma del hombre posee naturalmente la capacidad de nutrir y crear la fisicalidad, si ese es el caso. Porque la habilidad parece funcionar o dejar de funcionar después de nacer y separarse del útero de la madre. Tienes un desarrollo de sistemas auriculares de plasma y está en el proceso establecer un sistema global de campo de plasma, permitiendo que los humanos y animales recuperen esa capacidad innata para crear y nutrir la fisicalidad. Señor Kese. A través del sistema como dije, con los palestinos tenemos pruebas del 100% de ello, se puede hacer, en el próximo ciclo aquellos de ustedes que nos acompañaron la semana pasada. El viernes pasado pedimos 2 cosas concretas en 2 sets, y esto se hizo específicamente con un propósito. Por eso los elegimos los 2 y luego otros 2 y la tercera sesión del día, la 17. Entonces si puede ser es parte de la estructura de la configuración y la alimentación de huesos que ahora hemos visto 100% demostrada que es correcta. Nosotros desarrollamos la tecnología y ustedes los conductores de las pruebas, ustedes pruébenlo. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, ¿por qué esa capacidad parece dejar de funcionar después de que nacemos? Señor Kese. Tengo una frase muy divertida para esto. Es muy divertido pero es parcialmente la verdad al respecto, si lo entiendes cuando nacemos ¿qué hace la madre? ¿Cuáles son las primeras reacciones cuando tu alma es alimentada por ella misma dentro del útero de la madre, en el cordón umbilical naces y luego te lo cortan, ¿qué hace la madre? En la tecnología rusa de nacimiento a veces incluso muchos europeos hoy en día hacen esto, mantienen o dan a luz en el agua. ¿Qué pasa si damos a luz en el campo? El niño a medida que atraviesa el túnel del parto aprende a alimentarse a sí mismo a través de la energía del nivel de energía, pero ahora ¿qué hace la madre? Toma ese cordón umbilical, cortado y enderezado lejos de los pechos de la mamá no tiene ninguna posibilidad de expandir esa alma. De permitir que el alma alimente la fisicalidad, en el futuro cuando tengamos incubadoras pondremos a los niños en ellas para sobrevivir. Nosotros creamos una condición para que inmediatamente se le dé al niño la oportunidad de aprender a usar el alma para alimentarse en él en sí mismo. Porque él viene con él, entonces confiarías en el pecho de la madre, entonces sí traerá muchos cambios una sola vez que aprendamos. Y si nos atenemos a eso entonces no necesitamos depender de la fisicalidad de la leche materna, aún vivimos el todavía, recibimos el amor de la madre a través de la emoción y sí, nosotros podemos sobrevivir sin él, pero lo primero que hacemos es amamantarlo. ¿Alguna otra pregunta? Hola, ¿cómo crean las emociones la inercia para absorber los rayos cósmicos en la felicidad de devolverlo y mantenerlo? Señor Kese. Eso está ahí yo lo entiendo. Esa es la parte de la enseñanza que enseñaremos en los próximos tiempos, muchos de ustedes lo saben, muchos de ustedes han trabajado con ello, muchos de ustedes lo manejan pero no ven el principio de ello, y es por eso que se hacen esa pregunta, necesitan la madurez.
Necesitan un poco más de enseñanza y luego vendrán lo que veo tal vez por finales de este año a principios del próximo, podremos explicar esto. Pero necesitan un poquito para entender mejor, necesitamos explicar un poco más y parcialmente con suerte se mostrará en la próxima conferencia, en cierto modo si llegamos a este punto. Y la madurez llega allí en la forma en que les dimos las unidades en la conferencia en China y ustedes decidieron sentarse e irse. Tú a través de tus pensamientos manifestarás la entidad físicamente. Es muy normal, muy natural, viene a través de la emoción y lo que llamamos la inercia, sabes que no está muy lejos, si lo entiendes creas un tumor en tu cuerpo. Ahora nosotros creamos a condición de cuerpo fuera de él, lo creamos dentro de lo que creamos, y entonces de lo que creemos, y entonces seguro que algunos de ustedes decidirán manifestar a Cristo, entonces verán la verdad del rasgo del hombre que todos estaban deseando ver. Sabemos quién es esa persona y lo estoy planeando de esa manera, tarde o temprano te lo traeré, te lo prometo, y el Papa lo negará y todos los demás lo harán, porque entonces no existen. Si el hombre que les dice quiénes son está allí, pierden su esencia para existir, conozco a una persona que lo hará. Estamos estableciendo sistemas para esa eventualidad. El desarrollo tecnológico avanza tan rápido que haremos un salto adelante. Si ocurre algo a Irán en una situación por venir, trasladaremos la presentación a otro destino y seguiremos cumpliendo con lo que dijimos, pero veamos qué nos depara en los próximos días. Solo tenemos que esperar y ver cómo deciden tomar forma, pero vemos muchas cosas, tienes que entender cuando esta gente husme en Damasco, tenían todo preparado para traer la trampa. ¿Entiendes que el ataque israelí es lo que ustedes llaman iraníes en la embajada consular matando a uno de los iraníes de nuevo a otro el capitán iraní, se hizo totalmente premeditado, todos los americanos? Las ojivas nucleares están orientadas hacia Irán, Estados Unidos dicen no lo sabíamos, toda una falacia, ya veremos. Las nuevas tecnologías iraníes mostrarán dónde llegarán esas armas en la tierra, no es que nosotros no supiéramos. Y ellos sí, simplemente ya sabes casualmente por bandear podrás decirle algo a un niño en la escuela. Pero puedes decírselo a personas como nosotros que nos sentamos en diferentes dimensiones y comprendemos el proceso, se prepararon ellos mismos por lo que pasará. Pero la cuestión es que nunca vieron esta nueva tecnología cómo y hasta dónde va a llegar si han decidido utilizar la nueva tecnología que nadie conoce, que Occidente, si Irán decide utilizar la combinación de ambas, nuevamente no tiene ninguna posibilidad. Y si Irán decide seguir haciéndolo de la manera tradicional entonces es un caos mayor para los iraníes. Pues todas las ojivas nucleares israelíes estadounidenses son un objetivo hacia las ciudades de Irán. Esa fue la orden del Vaticano, entender que hay una posición de los israelíes en que no tienen misil de largo alcance para llegar a Irán, ni aviones para regresar. Entonces necesitas repostar tanques que les han dado los americanos, están utilizando Erbil en Irán como base de lanzamiento, sabemos esto, tenemos todos los datos respaldados. Trasladaron una gran cantidad de sus militares a Azerbaiyán de Turquía, y es muy esperado ya hemos visto algo en algunos éxitos pero lo sabemos muy bien. Tienes que ver que están tratando de venir desde diferentes direcciones para asegurarse de que Irán sea eliminado, está la piedra angular del Vaticano. Quieren ver el final de esto porque tienen un acuerdo diferente, son como ustedes lo llaman la Meca o la familia saudita. La falsa apertura de la embajada iraní en Arabia Saudita fue solo una apertura falsa porque ya le estrecharon la mano al Vaticano y por una dirección diferente. Pero ya veremos. Veremos qué combinación se producirá en la próxima, creo que en las pocas horas más o menos o en los próximos días. A menos que Irán escuche lo que le hemos aconsejado y siga el camino que nosotros aconsejamos, no divulgar, con lo cual no creemos lo que pasó ahora en Damasco. Pregunta. ¿Puede el Consejo Universal hacer algo? Señor, ¿qué sé? Es su trabajo, tienen que ver, tiene que llegar a los líderes mundiales pero hay que entender. ¿Cuántos de ellos pueden silenciar? Hay un propósito para esta guerra. Ese es el fin de las religiones. Vimos toda la frontera física, se acabaron las guerras territoriales, ahora ellos son los que abusan del alma, ellos también llegan a su fin, solo mira.
Como decimos el día del juicio final, no es un día del juicio, es un día tonto. Solíamos tener un programa de televisión en Inglaterra que lo llamábamos Locos y Caballos. Necesitábamos un tonto para ensillar un caballo que no debiera ser montado. A ver, no va a ser fácil. En las próximas horas y días estaremos en caos entre tecnología de armas y tecnologías avanzadas. Todo tiene que hacerse de esa manera. Cuando los americanos trajeron el Ford, el portaaviones en aguas del Mediterráneo, dejando claro lo que está por suceder, 2 buques de guerra. Portaaviones entrando en escena para cubrir una cantidad de cosas con su auxiliar mayor, era obvio. No estaban ahí para salvar a los palestinos, están ahí para salvar a los judíos cuando tengan que hacerlo. Para escapar de Palestina, observa lo que está por suceder. La forma en que compraron la tierra en pedazos desde 1844 para escapar de la tierra en 2024. Solo mira el espacio, ellos se lo hacen ellos mismos, nosotros no hacemos nada, solo vemos lo que está a punto de suceder. Esos portaaviones no están ahí para recoger a los judíos cuando escapen. Pregunta. Entiendo lo que estás diciendo, señor, que sé, ¿por qué querían hacerlo? Señor, que sé. Bueno, todos entendemos, pero hay que mirar, somos observadores y espero equivocarme, pero lo que viene a través de inteligencia es totalmente diferente. Ya se los dije, la guerra de las últimas guerras viene con las religiones y el Papa que no pudo mantener su dedo fuera de esto. Entonces la guerra de Ucrania iba por la paz y los alemanes consiguieron ser involucrados con los ucranianos, y entonces desviaron su atención de las finanzas hacia lo que usted llama la guerra para meter a Irán entre los judíos y los musulmanes. El escenario está, en cierto modo los israelíes lo que le hicieron con Palestina no es para atraer a los iraníes a ello, atraen a el Vaticano que quiere poner fin a los tres. Tendremos que esperar y ver qué veremos que hay que tener, que habrá allí, y esta vez no es electrónico, es una guerra. Esto era lo que estaba previsto que estuviera allí y ya veremos qué pasa. Terminamos este día. Preguntan, ¿cuándo se utilizarán los rayos cósmicos? ¿Qué quieres decir? Utilizar los rayos cósmicos. Quizá para energía u otros fines. Donde quiera que entendamos cuál es la pregunta tratamos de responder, usamos rayos cósmicos casi todo el tiempo como parte de nuestro trabajo. Día terminado por hoy. Muchas gracias.